Bienvenidos, en esta ocasión, queridos amigos, os traigo un tema muy polémico sobre los procesadores, los gigahercios, qué más es mejor, qué no, núcleos, arquitecturas, benchmark y todo eso. El porqué de este tema es por algunas preguntas que me han hecho relacionadas con estas cositas. Obviamente también voy a comentar un poco por encima los engaños que se hacen a día de hoy y las trampas entre comillas que se suelen hacer para favorecer a un procesador versus otro. En este vídeo vas a descubrir los misterios de los procesadores y otras cosas que obviamente no te mencionan, así que, como siempre, de todo lo que hablo o comento esta descripción, pido disculpas por mi voz porque aún estoy un poco resfriado y empezamos. En lo primero que me gustaría entrar es en el tema de los gigahercios. Siempre está el debate de cuanto más es mejor. Me temo que esto no es cierto, y me explico. Actualmente los chips vienen tan subidos de fábrica, por ejemplo 5 GHz, que dejan muy poco margen al tema de overclock. Esto en pocas palabras significa que el rendimiento que te están mostrando ya es más o menos lo máximo que puede dar un procesador. Imaginaros que rinde por ejemplo 20.000 puntos en Passmark o en cualquier prueba que queráis de rendimiento, y además que sea por ejemplo una versión overclockeable como son los K de Intel o cualquier Ryzen que admita OC. Entonces cuanto menos margen tienes tú para subirle la frecuencia, menos vas a ganar respecto al valor que ya está en el benchmark. Seguramente me explico fatal. Pero a lo que voy es que vienen tan apretados de fábrica que es imposible rascar más rendimiento del que ya tienen. Para poneros un ejemplo, antiguamente se podía ganar un 30% con los overclocks, un 20% con mucha facilidad, y eso era lo favorable de las versiones overclockeables. Actualmente la mejora está entre un 5, un 10% y en muchos casos no llega ni siquiera al 10%. Y pongo el ejemplo de que estás pagando 70 euros más por una versión especial para únicamente rascar 5% de rendimiento, que esto obviamente es una gran trampa porque las cifras son muy grandes, es decir, cuando tu procesador tiene por ejemplo 20.000 puntos y te dicen que vas a rascar 5% más, parece una locura. Pero si reducimos esos 20.000 puntos en fotogramas, imaginaos que por ejemplo estamos jugando a 60 fotogramas o 70 y obtenemos un 5% más de rendimiento. Ahora quizás me he explicado mejor, ¿no? Es absurdo. Estamos hablando de mejoras que ni siquiera superan los 10 fotogramas. Pero lógicamente visto a la escala de la puntuación, que son escalas muy grandes, parece que la mejora es considerable, pero realmente no es así. Y esta es una de las más frecuentes a día de hoy, el tema de la puntuación y el tema de los gigahercios. Más que nada lo que es molesto realmente es el tema de los precios, debido a que necesitas pagar una cantidad considerable para por ejemplo una versión K de Intel, que como puedes ver últimamente vienen muy subiditas de fábrica, con lo que casi no te dejan margen de mejora. Ahora bien, tampoco estoy diciendo que ninguno llega al 15% o algo por el estilo. Y lo que sucede es que aquí hacen otra pequeña trampita que te dicen para conseguir las mejores frecuencias necesitas un buen disipador, que obviamente estos se van por encima de los 100 euros y además una buena disipación de la caja, con lo cual algún ventilador adicional siempre cae. Así que en pocas palabras te compras un procesador por 300 euros que viene con un disipador que básicamente lo vas a dejar por ahí, te compras uno de 150 euros mucho mejor, líquido y todo eso, y además te compras un par de ventiladores para mejorar ligeramente las temperaturas, que ya os digo que milagros no se pueden hacer. Entonces ahora que ya has hecho todo eso piensas, vale, ahora sí que lo voy a poder subir a 6 GHz y voy a ser el amo del overclock. Y cuando lo intentas te da pantallazo azul, te da error, esto no funciona, lo otro está fallando, tengo que bajar la frecuencia de la memoria RAM porque el procesador no puede, y cositas de este estilo. Entonces es cuando buscas y te dicen, bueno, es que unos procesadores son mejores que otros. Es como si te compraras un Ferrari y te dijeran, algunos tienen 300 caballos y otros tienen 600. Quizás ahora ya estáis viendo por dónde voy, y no es que lo diga desde el mal o algo por el estilo. Pero si me lo permitís añado algo muy importante, que es el tema de los materiales y los recursos obviamente que tiene la Tierra limitados, porque no son infinitos, y debido a esta gran producción en masa, algunos materiales como es el zinc, oro, el níquel y otros materiales que están en los procesadores empiezan a escasear debido a la gran constancia de vender, vender y vender, con pequeñas mejoras del 5 o 10%, quizás ni eso, de generación en generación. Y ojo, no estoy ni mencionando ni Intel ni AMD, es simplemente un punto de vista mío y considero que algo muy importante para el medio ambiente y para nuestras futuras generaciones. Otra cosita que suele ser frecuente es el tema de los núcleos, que si 6 es mejor que 4, que si hay 4 que rinden mejor que 8, esto es cierto totalmente. Los núcleos básicamente son como calculadoras, las cuales las hay de mejores y las hay de peores. La arquitectura juega un papel muy importante a la hora de hacer los cálculos y además puede ser específica en según qué cálculos. Un procesador puede estar
estar más diseñado para los videojuegos, otro para el diseño 3D y uso profesional. Vamos, que cada arquitectura o núcleos generación tiene un fin en el uso, ya que a día de hoy existen ciertas limitaciones que no podemos sobrepasar, y poco a poco intentamos que este lag, latencia o lo que sea lo más pequeña posible para ganar el mejor rendimiento posible. A lo cual 4 núcleos sí que pueden ser mejores que 6, dependiendo obviamente de la generación, arquitectura y potencia, ya que es muy frecuente pensar que una nueva generación de procesadores es mejor que la anterior, y no siempre sucede así, ya que existen ciertos modelos que son un poco cheto, que rinden un pelín por encima de lo esperado, y a pesar de que son de anteriores generaciones pueden superar a futuros procesadores. Ahora que me ha venido a la mente, esto pasó por ejemplo con el Pentium del 20 aniversario, el cual básicamente competía con el i5, el i7 de esas generaciones y con las pasadas generaciones, y se decía que era muy potente para ser un doble núcleo. Concretamente era el G3258 y la verdad es que admitía unos overclocks increíbles. De 3,2 lo podías subir a 4,5 fácilmente, y eso, amigos míos, sí que era overclock de verdad. Básicamente con ese Pentium podéis hacer cualquier cosa, como si tuvieras un i5 pero costándote 60 euros. Así que por favor, el tema de núcleos no os lo toméis a rajatabla, porque depende mucho de la generación, arquitectura y todo eso. Además, en una misma generación pueden haber varias arquitecturas, lo que está sucediendo ahora mismo con la generación 11 de Intel, que los Pentium i3 y la gama baja en pocas palabras tendrá diferente arquitectura que los i5, i7 y otros. Vamos, que los núcleos o calculadoras son de diferente tipo y las utilizadas por los i5, i7 y 9 son mejores. Y bien, otro tema muy interesante es el tema de los benchmark favorables versus muy extraños y comparaciones absurdas de gama de precios y todo eso. Me explico en qué consiste esta publicidad engañosa. El típico título, no voy a mencionar ni a marcas ni a compañeros de YouTube ni nada, te ponen: este chip es el mejor hasta la fecha, este chip es el mejor del mundo, este chip está obsoleto, títulos por el estilo básicamente, y cuando entras te suelen hacer una comparación muy absurda de, por ejemplo, comparar un procesador de 200 euros versus otro que vale 350. Y en ese momento te dicen, bueno, costando 200 euros la verdad es que su rendimiento es muy bueno y el otro es demasiado caro. Y entonces te dicen que por este precio de 200 euros no encontrarás nada mejor, ya que su competidor natural, según ellos, cuesta demasiado y se va a los 350 euros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que estamos haciendo un presupuesto de 500 euros, por ejemplo, y que buscamos un procesador adecuado. Entonces, ¿qué buscamos? ¿i3, i5, Ryzen 5, Ryzen 3, Ryzen 7? ¿O buscamos los que están en torno a los 100 euros? Hacemos esto precisamente, nos fijamos por ejemplo en el i3, para poner un ejemplo, Además, voy a concretar también el modelo, el 10100F por ejemplo, y decimos, vaya, este sí que entra en nuestro presupuesto, vale unos 100, 110 euros, 120 quizás, pero está dentro del margen. Lo buscamos en internet y lo comparan contra un Ryzen 5 que vale 80 euros más, y por supuesto en este momento es cuando pensamos, este i3 compite con un Ryzen que vale 80 euros más, debe de ser muy bueno y un procesador genial. Pues aquí, amigo mío, es cuando juegan básicamente con tus sentimientos, ya que haciendo esta comparación es como si hacemos Cupra versus un Ferrari. Pero únicamente tienes 40.000 euros, que es lo que cuesta el Cupra, y te dicen, bueno, el Cupra no es tan bueno como el Ferrari, pero es mucho más barato y no está nada mal. Obviamente pensarás que el Cupra está muy bien, pero hay que tener en cuenta que el dinero para el Ferrari tampoco lo tienes. Entonces lo mismo sucede con los procesadores. No tiene ningún sentido desde mi punto de vista comparar un procesador que cuesta 100 euros contra otro que está en torno a los 200 euros. Ten en cuenta que en tema procesadores, tarjetas gráficas y otros componentes es mucho mejor pensar qué me puedo comprar por 150, cuál es el competidor que está en ese rango de precios, y no pensar cuál es el que tiene más núcleos, más gigahercios, si compite con una gama superior o cosas por el estilo, ya que son básicamente estrategias de marketing. Y por cierto, el tema de las pruebas, benchmark y todo eso, que la verdad es para partirse de risa. Un tema muy importante es uso profesional y videojuegos. ¿Por qué doy tanta prioridad a este tema? Para juegos no necesitas ningún códex, no necesitas mucha potencia para renderizar, no necesitas nada en específico del otro mundo, simplemente inicias el juego y que vaya lo que tenga que ir de fotogramas. En el ámbito profesional es totalmente diferente. Existen códecs, por ejemplo, de vídeo, uno muy famoso es el H265, el H264, que son formatos de MP4 y estas cosas, y para el que no lo sepa, AMD en su gran parte de procesadores no es compatible con estos códecs, o con los modernos tipo H265 que lo usa la GoPro, lo usan cámaras 4K, móviles 4K y todo eso. Por ese mismo motivo, Apple incorporaba Intel en sus equipos debido a que AMD no era compatible con ciertos códecs y se hacía bastante más lento renderizar, trabajar y todo eso con códecs que AMD no tiene. Entonces en muchas pruebas, si os fijáis, únicamente utilizan códecs H264 porque es el que tiene AMD.
si hiciéramos las pruebas con una tecnología que AMD no tiene, veréis que la diferencia es brutal, y en cambio si nos podemos a renderizar por ejemplo un videojuego o a renderizar modelos 3D y algunas cosas que Intel no tiene o no tiene tanta potencia quizás, AMD será muy superior. Es uno de los factores clave a la hora de comprar un procesador, ya que de funcionar funcionan, pero lo hacen mucho más lento si no son compatibles o no son aptos para esa tarea. Todo obviamente no puede ser, y por eso en este vídeo he intentado explicar un poco mi opinión, los truquitos entre comillas que se utilizan a día de hoy. Y ojo que no estoy mencionando a ningún famoso, ni youtuber, ni nada. Es simplemente mi punto de vista. Y finalmente se entiende a la perfección de que si te están pagando tanto Intel o AMD, te regala procesadores, te da un sueldo mensual, cada vez que sale algo lo tienes antes que nadie, pues es evidente que hables bien de la marca, y como a mí pues no me está pagando nadie, básicamente puedo decir lo que pienso en realidad de todo esto, y espero no ofender a nadie, así que por si acaso pido disculpas si dije algo que os molestó, ya sabéis que yo no soy ni de Intel ni de AMD ya que tengo ambos procesadores, así que dicho todo esto, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, comenta qué te ha parecido por supuesto, apóyame con un gran like, suscríbete al canal si te gusta mi contenido, gracias de nuevo y un fuerte abrazo.